El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en líneas sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Pues amigas y amigos de MBS Noticias, a través de tus líneas sonoras, seguimos aquí en la FIL, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y como ya lo sabes, bueno, ya hemos estado hoy recorriendo muchos lugares. Hoy nos encontramos en un stand precioso, con unas ediciones increíbles. Y además, ediciones que nos llevan precisamente a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta plática, de este momento, que es Elaine Vilar Madruga. ¿Cómo estás, Elaine? Muy bien, Carlos. Feliz de estar acá en la FIL. Sí, ¿verdad? Sí, una maravilla. Y además con un libro precioso. Sí, la La verdad. portada, y mire, para que lo vayan viendo ustedes, el otro, ¿no? La portada es de Julieta Reyes, Ajá. una ilustradora mexicana. Y bueno, la edición de Elefanta Editorial, Sí, sí, sí. que la verdad es que es una chulada. Y hoy estamos de fiesta, mira, te cuenta. Estamos en la 5ª reimpresión de la novela en territorio mexicano. Así que hoy es un día de fiesta también para mí. Fenomenal, así es que es una gran noticia, ¿no? Lo es, sin duda. Eso siempre habla muy bien de que ha tenido una buena recepción, Sí. tienes lectoras, tienes lectores. Y eso me parece bien interesante, importante también resaltar. Sí. Que además en un mercado a veces tan complejo como puede ser el mercado editorial mexicano, pues aquí estás presente. Pues en México me han querido mucho la novela. Este hijita que he dado a luz hace un par de años y que lleva aquí un poco más de un año y medio recorriendo las tierras mexicanas y le ha ido pues muy chulo. Fenomenal. Oye, Elaine, estamos hablando, amigas y amigos, de El cielo de la selva. Como su nombre lo indica, pues estamos evidentemente con dos formas muy específicas que nos van a permitir a nosotros platicar ahorita con la autora, la selva y el cielo. Pero comencemos con la parte medular. Es una historia en la cual pues hay una familia, hay vínculos familiares, sociales, una comunidad, pero que detrás de todo esto y en el eje neurálgico, por así decirlo, de tu historia, pues está la selva. Sí. Una selva como una, no como escenario, sino como una presencia real. Más allá de un personaje, la selva es, como diría por ahí José Eustaquio Rivera, la vorágine, lo que devora, ¿no? Pero aquí no, la selva es lo que determina la vida de tus personajes. Sí, es un territorio sin duda, un territorio inspirado en las selvas latinoamericanas, pero también es un territorio sentimental, y es un territorio metafórico. Sí. La selva es Dios, pero es un Dios amoral, con las veletas del bien y el mal no del todo definidas. Es una novela sobre lo macabro y sobre el hambre de la selva también. Así Tú lo decías, es una novela donde la selva es un personaje, y es un personaje ambiguo y tan humano como los otros personajes que sí forman parte de la humanidad del relato. La selva es capaz de los actos más atroces y de los actos más luminosos, da el bien y da el mal, con diferentes manos, ¿no? Y eso un poco también habla de la ambigüedad de la moralidad de este mundo, que ya te dices el cielo de la selva, pero no es un cielo, es un purgatorio, es un infierno. Hay ahí más oscuridad que luz. Pero bueno, las lectoras y los lectores lo determinarán. Pero me parece muy interesante, justo me quería dirigir un poco allá porque, bueno, tenemos personajes, tenemos una historia familiar detrás, que también tienen sus propias selvas internas. Así es. ¿No? Y sin embargo, la presencia de la selva como una oscuridad, creo que eso es lo que más aparece en la historia, porque es una oscuridad tanto en lo físico, pero también es una oscuridad simbólica. Sí. ¿No? Esas cosas que no se dicen, esas cosas que se ocultan, esas cosas que mejor se callan, esas cuestiones que mejor las dejamos de ladito porque nos llevan precisamente a encontrarnos con nosotros mismos, y que no siempre es algo lindo. Sí, es la sombra humana que te toca el hombro, ¿no? Ajá. Como el descuido y que te obliga a mirar hacia atrás. Y a veces lo que te encuentras atrás es un poco como la teoría del doble borgiano, ¿no? Así es. Una imagen que no te gusta de ti mismo, el doble malévolo, el mal original. Y es un poco lo que invita el cielo de la selva, que es contemplarnos en un reflejo de una humanidad que es distópica, de una humanidad que es terrible. Y es un reflejo incómodo. O sea, es normal que cuando llegues a esta novela, pues sientas repelús y sientas escalofrío y sientas que ahí están los monstruos familiares, los monstruos culturales, los monstruos antropológicos, porque es una novela sobre la monstruosidad, pero también sobre la esperanza, fíjate. Ajá. Porque al final del relato hay, en toda oscuridad, ¿sabes? Su contraparte, que es la luz, siempre queda ese resquicio para que salga, para que dé pie y para que genere un nuevo mundo. Claro, siguiendo con esta línea pues, metafórica, porque finalmente nos lleva a este ámbito de lo simbólico también, pues esta oscuridad de la selva en el follaje, porque la selva es oscura. Oscura. La selva es negra, las selvas reales, ¿no? Sí, sí.
muy lejos de lo que nos pintan las películas, ¿no? Sí. La selva real es oscura, es pesada, es densa, hace que se pierda la gente, te come, ¿no? Sí. Pero también en el follaje, cuando está el movimiento, en los amaneceres, se llega a colar la luz Y la belleza. y la belleza, porque es el contraste, el claroscuro, Sí. ¿no? Que nos vas ofreciendo también, no solo en el ambiente, sino también con tus personajes. Pues es eso mismo que acabas de decir. O sea, el mundo natural es la metáfora del corazón de los personajes. O sea, vas a ver un mundo de claroscuro, un mundo donde el bien no es absoluto, donde el mal no es absoluto, donde la claridad ni la oscuridad lo son tampoco. Así son las almas de los personajes, un reflejo de la selva. ¿Sabes quiénes hacían esto también? Los poetas y los autores románticos, del romanticismo. Claro. Y es un poco que no se inventó ahora, no los hemos inventado ahora. Es el reciclaje de formas antiguas o de formas tradicionales que uno las emplea para contar, quizás no cosas nuevas, pero sí contar temas que nos preocupan como contemporaneidad, como mundo, como personas políticas que habitamos este mundo. Así es. Oye, platícanos un poco de tus personajes. Es una historia además muy interesante, muy linda, sórdida, como todas las familias, ¿no? Sí. Pero finalmente es los que hacen como este contraste entre el ser humano y la naturaleza misma, ¿no? Es el reflejo de la naturaleza, pero al mismo tiempo son los que dominan la naturaleza. Sí. Platícanos un poco de esos personajes de tu familia. Mira, es una familia rota y es una familia unida por el amor, por la costumbre y por la imposibilidad de escapar. Como muchas familias en la selva de asfalto. No importa en qué región geográfica suceda, en ese sentido el cielo de la selva también es humana en la dimensión que nos propone. Y mira, hay una familia, esta familia rota pues está obligada a habitar una hacienda dentro de una selva de la cual no se puede escapar a voluntad. O sea, la selva define quiénes entran, quiénes se quedan, quiénes son devorados. Y ahí las mujeres son materia del sacrificio, son cuerpos para el sacrificio, están obligadas a parir para ese sistema selvático y hambriento, y van a haber personajes como por ejemplo la vieja, que es un personaje que ha intentado hacer todo el bien que ha podido y ha terminado cometiendo el peor de los errores, o sea, la ironía trágica. Sí, sí. Vas a ver un personaje como Santa, que es un monstruo torturado por su propia condición humana, o también Lázaro, podríamos decir lo mismo, pero verás a Romina la rebelde y verás también otras figuras rebeldes como puede ser la perra, una mujer que no quiere ser mujer, que quiere ser animal. Y verás a Ifigenia, ¿cómo no? Ifigenia, esta niña que parece una niña oscura y macabra, pero que en realidad lo que porta es esa necesidad de escapar del destino prehecho. Ella quiere escapar de todo lo que la selva significa, incluyendo la muerte que le trae. Entonces son personajes como nosotros, ¿sabes? Que a veces hablan de cómo son de volubles nuestras voluntades, de cómo una familia puede descomponerse, de cómo una casa no es necesariamente un espacio de protección. También puede ser un espacio de terror, es un espacio de los miedos más sórdidos y un espacio de las oscuridades también. Claro, oye, me encanta la reseña que haces en lo general, la síntesis, mejor dicho, de tus personajes, porque en pocas palabras acabas de hacer el mosaico de lo que aparece alrededor de la novela y nos contaste ya la historia. Pero no al final, ¿eh? Al final no. Aquí no se espolea. Compren el libro, vengan Eso. ya. Y si no pueden venir acá, Phil, no saben lo que se pierden, ¿eh? Unas tortas ahogadas que para qué les explico. Pero lo que sí es cierto es que pueden encontrar El cielo de la tierra en todas las formatos, en todas las librerías. Pero me gustaría ir como también haciendo ya el círculo de esta conversación. Estos personajes ya nos dijiste un poco más o menos de qué va la historia y hay que dejarlo un poco ahí para que la gente pues se acerque a la historia. Tú dijiste hace rato la distopía, ¿no? Uno puede pensar a veces que el vínculo que se tiene no solo con la selva, sino con todos los espacios naturales, en esta idea del progreso o en esta idea de dominar la naturaleza, de construir la mejor casa, la mejor comunidad o algo que sobreviva. Pero aquí finalmente eso no los está moviendo. No. Es todo lo contrario. Sí. Como que se dejan ir por todo lo que está sucediendo a su alrededor, con ese peligro, con esa oscuridad, porque ellos saben que también están viviendo. Claro, y también la novela propone una tesis del ecoterror, ¿no? Exacto. De cómo la naturaleza, ¿qué onda si la naturaleza nos devuelve la estocada, ¿no? Y qué onda si la naturaleza es tan voraz, tan rapaz como somos nosotros como seres humanos. Eso es el territorio de la distopía. Ajá. Que esta es una distopía natural, pero también es una distopía individual. Porque como bien tú dices, cada personaje intenta escapar de algo
lucha toda su vida por alejarse de ese algo y termina encontrándolo al final del camino. No, es como la encrucijada, como el camino del eterno retorno. Y en ese eterno retorno es donde está ese círculo infernal en el que los personajes viven, ese terror doméstico, ese terror cotidiano que deben enfrentar. Exacto. Oye, y ya para ir cerrando, Elaine, además el nombre me encanta, Elaine. La selva, tú lo planteas muy bien, no es la selva colombiana, no es la selva ecuatoriana, no es la selva del Amazonas, no es la selva Chiapas, son todas las selvas, ¿no? Finalmente lo que haces es retratar a una sociedad o unas sociedades como las latinoamericanas, y que nos haces cómplices y partícipes de una cierta identidad que se desgaja, pero que al mismo tiempo resiste. Sí. Y esa es también esa lucha por mantener una selva como la nuestra y resistir a esa selva como la nuestra, ¿no? La literatura también es espacio de resistencia. Y en la literatura resistimos y proponemos fórmulas para ver el mundo críticamente. Y en ese sentido también la literatura selvática propone espacios donde podemos asentarnos, donde podemos debatir. Lo estamos haciendo ahora, lo están haciendo las lectoras cuando abren cualquier libro, no El cielo o la selva, cualquier libro. Y sí, me gusta mucho esta imagen de la reivindicación, de los espacios de resistencia, porque precisamente es lo que la literatura se resiste. Y comenzaba con esta referencia a la vorágine de José Eustaquio Rivera, que además el año pasado celebró su centenario, ¿no? Que nos habla justo de una historia en la cual la selva los devora. Aquí se devoran ellos y ellas mismas, pero también se dejan devorar porque es parte de esa manera de entender la realidad de una forma distinta. Es una novela sobre el acto de devorar, pero tienes toda la razón. Se seguirían devorando si la selva no existiera. Están tan rotos los personajes que continuarían con esa necesidad y esa hambre de sí mismos y del otro hasta el punto de terminar por romperse los unos a los otros. Entonces creo que la gran pesadilla es que, de la humanidad es que no nos hace falta un dios selva que nos destruya. Es que nosotros concebimos las mismas partículas de la destrucción dentro de nosotros. Y también queda por nosotros pues, romper con esas partículas y cambiar la vuelta de tuerca. Exacto, es lo que debe de estar ahí. Es lo que, no sería terrible lo que todo, se ¿no? propone quizás en algún sitio. Vamos a ver, ahí va la lectora. Vamos a ver, porque además finalmente ahí está la belleza, ahí está el arte, ahí está la literatura, está la posibilidad de conversar, está la posibilidad de leer, está la posibilidad de encontrarnos. Y finalmente, así sea la selva más espesa, podemos hacer que todo se convierta en un ecosistema distinto. Así es, Carlos. Elaine, muchas gracias por esta conversación. Qué placer. Un placer compartir contigo El cielo de la selva. Aquí la están observando ustedes. Así es que si no la conocen todavía, tienen la oportunidad ya de adentrarse y de dejarse devorar por esta selva y también por la posibilidad de una buena conversación como la que vamos a tener el día de hoy. Elaine, gracias. Gracias a ti, Carlos. Vamos por algo de comer porque ya hace hambre y nos regresamos aquí a la FIL a seguir conversando con todas y con todos ustedes. Líneas sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.